Muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí, ¿no? Muchísimas gracias. Que disculpen los que están online, que nos hemos retrasado como 5 o 6 minutos. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a este nuevo debate sobre la justicia. Este es el segundo, tuvimos uno primero que fue sobre los retos pendientes que tiene España y Europa en estos momentos, y ahora pues tenemos el debate sobre el reto de la separación de poderes, nada más y nada menos en este momento crucial en nuestro país, ¿no? Así que muchísimas gracias. Este es un debate más dentro de los que dentro de la plataforma política Futuro venimos organizando sobre aquellos temas que a la población, a la gente en general, le interesan y les preocupa. Y por eso en esta plataforma, que está integrada por diferentes organizaciones cívicas, también pequeños partidos políticos, etcétera, con el objetivo de, bueno, pues representar a todos aquellos que hoy nos sienten representados e intentar presentarnos a las próximas, vamos a estar en las próximas elecciones europeas junto con, digo, todas estas organizaciones. Bueno, pues queremos poner en la mesa este tipo de debates. Hemos tenido aquí un debate sobre inteligencia artificial, que también está en la web y lo pueden ver todo el mundo, allí está colgado. También tuvimos otro sobre rejuvenecimiento. Tuvimos el pasado, como decía antes, sobre los retos pendientes en la justicia. Tendremos el próximo miércoles, creo que es 8 de mayo, tenemos un debate sobre el sector agroalimentario, un tema enormemente relevante en este momento, como todo el mundo sabe, y aquí pues sentaremos en este mismo espacio, sentaremos pues a representantes del sector agroalimentario, donde hay pues tendremos uno de los ponentes es una persona que tiene un canal de cultura y televisión para el sector agrario, también cineasta. Otra persona es un joven agricultor, un joven ganadero, en este caso con 22 años, que heredó su explotación ganadera, está gestionándolo en la zona de Cantabria con un éxito tremendo y sabe cuáles son los problemas de verdad que está teniendo. Y como estamos intentando atraer a gente joven al sector agrario, por ejemplo, poner aquí encima en este escenario pues cuáles son los problemas. También tendremos a una mujer del sector agrario también para contar cuáles son los problemas que se encuentran y cuáles son los retos que nos ponen encima de la mesa para poder llevar en estas elecciones europeas, especialmente a Europa, que es donde se gestionan o dan solución en gran parte de estos problemas. Y así seguiremos trabajando continuamente. Esta es nuestra misión dentro de Futuro y aquí estamos. Así que nada, yo hoy simplemente es dar la bienvenida a todos, agradecerlo, dejar a nuestro joven moderador, Pablo Fernández, que presente esta mesa. Él forma parte de los jóvenes de Futuro, abogado, donde él junto con Patricia Toral pues están llevando el área de debates de justicia, con lo cual enhorabuena Pablo, y ya dejo que tú presentes al resto de maravillosos ponentes que están aquí para hablarnos de este tema que a tanto nos preocupa a todos los españoles, que es el reto de la separación de poderes. Así que muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Pues nada, muchas gracias Javier por tus palabras. Bueno, soy Pablo Rodríguez, no Pablo Fernández, no pasa nada, los nervios del directo, no te preocupes Javier. Gracias también a Media Luna por cedernos este espacio para el debate de hoy. Y bueno, también gracias a mi amiga Patricia, que es compañera también en el Departamento Jurídico de Futuro y ha sido un poco promotora de este debate, ¿no? Como muy bien decía Javier, hoy vamos a tener un debate que hemos titulado El reto de la separación de poderes y que surge como continuación de un debate que tuvimos hace 20 días en esta misma casa sobre los retos pendientes que tenía la justicia en España y en la Unión Europea, ¿no? Entonces nosotros hemos querido ir un paso más allá y centrarlo en la separación de poderes, que es un tema que cada vez tiene más peso en la opinión pública, o que cada vez hay gente más interesada en si realmente los poderes actúan bajo mandatos democráticos o no, ¿no? Entonces, sin más dilación, voy a pasaros a presentar a nuestros ponentes de hoy. A mi izquierda tengo a Patricio Monzón Moreno, notario con formación especial en Derecho Tributario y experto en discapacidad. Bienvenido, Patricio. A su izquierda tengo a Jaime Enrique Cuevas Martínez, socio fundador y director de Allianz Estrategia Legal Internacional, socio of Counsel de Bessel Legal y profesor de la Universidad Francisco Vitoria. Bienvenido también. A su izquierda, Ignacio Espinosa Arjona, concejal de Urbanismo por Futuro. ¿No va? ¿No? ¿Pero se escucha bien? Vale.
¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí, ¿no? Ahí. Vale. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Vale, perfecto. Como decía, nos acompaña Ignacio Espinosa Arjona, que es concejal por futuro de Urbanismo, Recursos Humanos y Servicios Jurídicos del pueblo de Madrid de Nuevo Baztán. También es socio de Hermosilla Abogados y fue presidente de la Asociación de Jóvenes Juristas del Colegio de Abogados de Madrid y es vocal de la Junta del Colegio de Abogados de Madrid. Bienvenido, Ignacio. Y por último, mi tocayo, Pablo Torán Humbert, profesor universitario y socio de Ayuela Jiménez Abogados. Bienvenidos a todos. Bueno, y si os parece, empezamos ya y entramos en el primer bloque o primer tema que hemos preparado. Como os decía, este debate se va a centrar en resolver si realmente existe o no separación de poderes en España. Y quería incorporar un dato a este debate, y es que los últimos barómetros del CIS sitúan como la segunda mayor preocupación de los españoles los problemas políticos. Además, no solo los problemas políticos, sino el mal comportamiento de los políticos y del gobierno en general, que escalan también hasta el 5º lugar. Entonces, en esta coyuntura, si lo unimos al informe sobre la calidad democrática que publica The Economist anualmente, en el que España ha pegado un bajón, incluso ha pasado en el año 2020 y 2021 ha pasado a la categoría de democracia defectuosa. ¿Vosotros creéis que realmente tiene que haber preocupación en el ciudadano de pie por si hay separación de poderes o no? Y si realmente está en riesgo el Estado de Derecho, podéis intervenir en el orden que queráis. Vale, empezamos por aquí. Venga, Patricio. ¿Se me oye correctamente? ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Yo quería un poco hacer una pequeña introducción, Sí. situarnos. Se podría decir, mira, el asunto de la separación de poderes, pues tiene una historia, tiene una evolución. Quiero hacer un par de aclaraciones. Yo no voy a ser políticamente correcto, no se me da bien eso. Y tampoco voy a ser exquisito técnicamente. Es decir, si algún filósofo o algún jurista de prestigio me escucha y dice, mira, eso que está diciendo no es el lenguaje que a mí me gusta. Vale. Las dos cosas, los dos extremos quiero que me entiendan. Voy a hablar un poco de forma llana, pero estos son conceptos profundos, son cosas complicadas. Se podría decir que esto es una genial creación de Montesquieu en mitad del siglo XVIII, que llegó y recogió unos principios filosóficos que de ahí pasaron a la Declaración de 1789, la de los derechos del hombre, hecha en Francia, y de ahí, en general, los tratados internacionales y, por supuesto, la mayor parte de las constituciones europeas más avanzadas y que reconocen ese sistema, el de separación de poderes, y que posteriormente pues, ha provocado unos conflictos entre grandes instancias, lo que serían los jueces de alto rango y el poder político. Bien, todo esto que acabo de decir realmente es mentira. Yo lo que quiero es quitar de en medio una serie de ideas que están fuera de la realidad, de lo que ha pasado. Montesquieu no tuvo una genialidad. Lo que hizo fue poner en blanco sobre negro algo que él mismo había observado y que habían observado muchos otros. Y era que lo normal es que el derecho, cuando se aplique, haya funciones, competencias distintas. Hay una competencia judicial que tiene que estar independiente, evidentemente, del Poder Ejecutivo y, por supuesto, del Legislativo. Otros previos a él también lo dijeron, también Locke lo decía, no, debe haber dos poderes, bueno, dos poderes, tres. Montesquieu no era un genio, lo siento por él. Quiero decir, que todo el mundo cree que lo que diga él es palabras maravillosas. Bueno, pues él decía en su libro, no, es que las mujeres primero son bellas y luego ya cuando pierden la belleza empiezan a ser guapas, y lo dice así. Perdón, empiezan a ser inteligentes. Y entonces, pues, decía barbaridades así. Cita a España unas 30 veces en su libro, poniéndolas de vuelta y media, y dice que exterminamos a los indios americanos. Dice un montón de barbaridades en términos económicos. Esa es la verdad. Pero sí es verdad que dijo algo evidente, y es que no se puede ejecutar la ley siendo el mismo órgano el que decide, o el mismo núcleo de poder, el que decide cómo se crea y cómo se juzga. Y se fundaba además en el derecho romano.
eso sí, relataba el dato histórico de que hubo una época republicana que fue muy próspera en Roma y que estaba fundado en este sistema de separación de poderes. Pero luego vino la época del Imperio y él considera que fue una fase de corrupción. Más o menos así ha quedado la lectura histórica. Perdonen que le metan en el mundo histórico, pero hay que conocer un poco de dónde vamos. No fue una genialidad de Montesquieu. La separación de poderes, por lo tanto, no es una reflexión filosófica, es una reflexión lógica y normal de nuestro derecho. Y no es una sofisticación de los estados de derecho más avanzados que la hayan recogido. No, señor. Es algo del día a día. La separación de poderes es, por naturaleza, un elemento esencial de la aplicación del derecho. Y como le decía, se podía pensar que es una pelea entre, por así decirlo, pijos, jueces de alta instancia peleándose con poderes políticos. No, señor. La distinción que hizo Montesquieu era poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se suele hablar mucho del judicial, pero no habla. ¿Y la independencia del ejecutivo respecto del legislativo? Esa nos afecta día a día cuando pedimos una receta, nos afecta día a día en la calle cuando pagamos un impuesto o cuando pedimos los servicios públicos, o cuando la administración se nos viene encima y nos expropia de una serie de cosas. Todo eso, en la medida en que está controlado por un único centro de poder, un único titular real, se ha convertido en una potestad despótica. Y esa es la realidad ejecutiva que vivimos ahora. No puede estar vinculado el ejecutivo con el judicial. Es verdad que para Montesquieu el Ejecutivo era exclusivamente lo que sería una Secretaría de Estado, es decir, los asuntos exteriores. Hoy en día ha cambiado eso mucho. Hoy en día el poder público, pues hay una sanidad, están los pilares del Estado, están un montón de actividades que superan esa visión original. Pero es verdad lo que decía, no puede pertenecer al mismo. No es una pelea, como les digo, de altas instancias, es una pelea que nos afecta a todos. El judicial, los jueces no pueden tener un órgano de gobierno cuyo control, su sistema dependa directamente del legislativo. Eso es absurdo. Esto se llevó al Tribunal Constitucional. Les quiero decir que evidentemente esto no era así antes del año 85. Les sitúo. En el año 85 todavía estábamos pues poco después de Tejero, con una democracia pues con sus atrancas y barrancas. Y en ese estado entra el Partido Socialista, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 85 y dice que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se hace de una determinada forma. Esto fue objeto de recurso ante el Constitucional, una cuestión de constitucional, lo presentó Ruiz Gallardón, el padre del famoso alcalde, y el Tribunal Constitucional, que estaba entonces hecho por magníficos juristas, sin embargo, llegó a la conclusión de que no podía declarar la inconstitucionalidad. Eso sí, decía expresamente, pero esto está muy mal, esto está mal hecho. Lo que pasa es que pensamos que no puede ser inconstitucional. ¿La Constitución qué dice? Pues la Constitución dice que hay 20 miembros, 4 deben ser designados por el Senado, 4 por el Congreso de Diputados y los otros restantes entre jueces y fiscales. Cualquiera que lo lee entiende que estos 12, por lo menos, deberían pertenecer a una votación interna entre los propios jueces y fiscales, para que no tengan injerencias externas. Sin embargo, llega el Tribunal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y dice que los 20 son designados por las Cortes, por Senado y Congreso de Diputados. Está en blanco sobre negro, está perfectamente dicho y relatado. Pero bajo el argumento de que los poderes públicos, concretamente el judicial, emana del pueblo, que es una frase un poco rara, o reside en el pueblo, con ese extraño argumento nos venden que es precisamente las Cortes Generales las que tienen ese derecho a votar, a decidirlo. Una barbaridad. Miren, yo soy notario, yo todos los días hago una cosa que es el acta de titularidad real. El objetivo de este acta, que es un documento que no tiene por qué saberlo, es acreditar quién está detrás de una sociedad. Entonces, pues tengo que hacer una serie de preguntas, si es una sociedad sobre otra. Si a mí me preguntan ahora cuál es el titular real del Consejo General del Poder Judicial, cosa que no tengo que hacer porque es un ente público, quedan dispensados de ello, pero si me lo preguntaran como notario no tendría ninguna duda, son los partidos políticos. Y si me preguntaran cuál es el titular real del Parlamento, del Congreso de Diputados y Senado, de nuevo los partidos políticos, la misma proporción. Lo cual queda clarísimo a nivel, digamos, técnico en materia de blanqueo de capitales, que esto es así, que ha sido una ocupación. Y, por supuesto, el Ejecutivo, ya por naturaleza, depende de estos partidos políticos. La evolución ha sido
lamentable. Nos han robado el derecho a una aplicación de un derecho con unos parámetros de justicia elemental. Si recuerdan el caso Enron, que se cargó una de aquellas grandes empresas, ¿no?, de las Big Five que había, el problema era simplemente que en el fondo de la toma de decisiones de aquellas empresas había ciertos intereses. En el momento que hay ciertos intereses, se nos nubla el conocimiento de los seres humanos. Es de sentido común. Si una persona tiene interés en el resultado, pues evidentemente, suyo económico, como miembro de un partido político, pues no puede tomar decisiones de tipo judicial, como es decidir cuáles son las posiciones que ocupa cada juez. En fin, perdón, igual, es que pensaba que tenía que soltar el discursito. Está bien, está bien. No sé si ha sido muy largo. Con lo que, respondiendo a la pregunta, evidentemente creo que, como decía Alfonso, bueno, dicen que decía Alfonso Guerra, él no lo reconoce, Montesquieu ha muerto. Yo creo que no llegó a nacer. La idea de Montesquieu no llegó a nacer y efectivamente no. Pero aquí en España, sencillamente, hemos vivido al margen de ese principio que está claramente reconocido en todas las constituciones. Muy bien. Pues, Jaime. Muchas gracias. Bueno, pues yo suscribo las dos afirmaciones primeras que has hecho, de que a mí tampoco me gusta ser muy correcto políticamente y que también me perdonen si cometo alguna barbaridad. Y también me veo obligado a suscribir todo lo que has comentado después, ¿no? Y es curioso porque cuando se aprueba la Ley Orgánica 6 del 85, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hacía tanto que se había aprobado la Ley 1/1980 de enero del Poder Judicial, o sea, una ley relativamente reciente que ya había nacido la democracia y era la que daba esa independencia al Poder Judicial, puesto que al menos 12 de sus 20 miembros eran elegidos por los propios jueces de carrera. No había una necesidad de modificar eso. Yo creo que se aprovechó una coyuntura en la que, decías tú, tiempos convulsos, veníamos... Anteayer había sido el golpe de Estado, ¿no? Ahora, vista la diferencia de tiempo, no era tanta en años. Nos acabamos de incorporar a la Comunidad Económica Europea. La ley se aprueba casi 15 días después de incorporarnos a la Comunidad Económica Europea. No se estaba hablando de España sobre esa reforma legislativa que tanta importancia iba a tener y cuyos efectos estamos viendo a día de hoy. Se aprovechó esa coyuntura de inestabilidad para pasarla de soslayo entre la opinión pública. Y yo creo que con una motivación bastante evidente. Eran tiempos de mayorías absolutas bastante asentadas, o se preveía que iba a ser así, como finalmente sucedió, y por tanto lo que se quería es ese control. Introduces también la figura de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y efectivamente hay problemas, siempre hablamos de la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo y al Legislativo, pero efectivamente estoy muy de acuerdo contigo en lo que has comentado de las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo. Eso en España lo vemos que están casi mimetizados, el Ejecutivo y el Legislativo. En otros países que cuentan con un sistema presidencialista, en vez de con un sistema parlamentario, pues hay una suerte de contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo. En España no sucede eso. Y tiene como consecuencia, aparte de que el Senado ya no es una Cámara de representación territorial, sino que eso se ha trasladado al Parlamento, al Congreso de los Diputados, pues los problemas de falta de independencia y de falta de rigor de carácter estatista que debería tener el Legislativo frente al Ejecutivo, que se le presupone también ese carácter, ¿no?, de Estado, pero al menos al Poder Legislativo tendría que ser así y ha sido una perversión, ¿no? Al final vamos un poco... hablabas tú de Montesquieu y tal, que tratan de expresar lo que ya dijo Aristóteles, ¿no? Que la democracia podía derivar en demagogia y que tenía que haber algún mecanismo que tratara de evitarlo, ¿no? Yo creo que al final eso en la filosofía más moderna pues van por ahí, ¿no? Por tratar de que eso no se llegue a producir. Y luego, por otra parte, preguntabas si debemos tener miedo o preocupación en la sociedad española actual. Yo soy un poco más pesimista. Creo que es un fenómeno global, la falta de independencia de los poderes. Lo que estamos viviendo en España, para quien conozca un poco más la realidad con la que nos sentimos más hermanados con Iberoamérica, ya se ha vivido antes. Se ha vivido en Argentina, se ha vivido, por supuesto, en Venezuela. El país que yo creo que más se asemeja ahora en cuanto a su estado de la situación política es México, tristemente, porque tengo muchos vínculos personales, profesionales y docentes con México, pero están viviendo exactamente los mismos problemas de ataque a la independencia del Poder Judicial, al INE. En México es verdad que la población se ha rebelado, ha salido a la calle de una manera muy decidida, muy categórica contra esas reformas.
Ha habido también una unión del resto de partidos respecto a esos intentos del Poder Ejecutivo de controlar los elementos de contrapeso del Poder Judicial. Y bueno, pues ahora estamos a las vistas de unas elecciones y veremos a ver en qué termina eso. Pero yo creo que es un fenómeno global que viene dado por distintos motivos, pero bueno, eso ya lo dejo para la siguiente pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, por supuesto, y a la organización. Mercedes, Javier, Pablo, Patricia, muchas gracias. Sí que quiero destacar que yo creo que se han mencionado cosas esenciales, ¿no? Ya en este punto de la intervención. Creo que se ha mencionado ya la importancia de los partidos detrás de todo esto, ¿no? Y también una cosa a destacar es la modificación también o la transformación que han ido teniendo los partidos, ¿no? Como poco a poco tanto los propios partidos, digamos, más moderados, antiguos, como los nuevos partidos que han surgido, que han echado a un lado a los partidos más tradicionales en muchos países. En el nuestro están resistiendo, pero en muchos países como Italia, por ejemplo, han desaparecido partidos que tenían un calado fundamental en la sociedad. Pues vemos cómo entienden que al final la justicia puede ser algo incómodo, ¿no? Porque son partidos que se basan muchas veces en ideas muy simples, en plantear debates que tienden a lo más sencillo. Entonces, claro, al final la justicia entra ahí, la justicia en Europa, en América, que ya se ha citado, tiene un papel, y ha tenido un papel muy importante y he de decir o he de destacar que hemos llegado, de hecho, a tener un poder judicial muy potente. Acordémonos de esos juicios que ha planteado, esas investigaciones que planteó en su día Garzón, incluso con jefes del Estado de otros países. O sea, hemos llegado a un punto donde la justicia ha sido muy fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos planteando términos o debates en un nivel mucho más simple, que esos partidos pretenden controlar el Poder Judicial. Bueno, pues no atacando las estructuras, pero sí atacando de manera tangencial. Ha pasado, por ejemplo, en Polonia, donde por una ley de jubilación lo que hicieron fue prácticamente vaciar el tribunal que garantizaba los derechos y tenía, digamos, el control del Poder Ejecutivo. Entonces, en base a una normativa pues tangencial, ¿no?, de jubilación, logró colocar ahí a miembros afines al gobierno, que ahora el nuevo gobierno pues se encuentra en una situación de, ha cambiado la sociedad polaca, por ejemplo, ha elegido volver, digamos, un poco a la moderación y a la independencia de los órganos y demás, y nos encontramos a un órgano judicial totalmente politizado. ¿Y ahora qué hacemos con él, no? Porque viene politizado de la época anterior. Es decir, todo esto juega en unos equilibrios bastante complejos. Cada país es verdad que tiene su idiosincrasia y es muy variado, pero bueno, en España ahora mismo estamos en un momento que creo que sí que ha generado mucha polémica. No me extraña que en el CIS esté tan alto el tema político. Y bueno, yo creo que para eso también es importante que se generen partidos o que se planteen dentro de los partidos qué enfoque se tiene de la justicia, la importancia de su independencia y el respeto a las instituciones, ¿no?, que hemos tenido aquí. Y tenemos durante años bloqueado pues el nombramiento del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. O sea, esto ¿qué es, no? Nos encontramos los ciudadanos en una situación de preocupación con normativas que van aprobando desde el legislativo por propuesta del Ejecutivo, que muchas veces también lo hacen por vías que no son las adecuadas, o en fin, bueno, pues tenemos ahí un reto importante. Y como han dicho al final, el argumento del pueblo tiene que coger fuerza, pero no la fuerza que el populismo o los partidos más en esa línea intentan manipularnos, ¿no?, para llevar, es decir, yo tengo la legitimidad de cambiar al tribunal porque el pueblo me ha dado a mí el poder. Bueno, sí, el pueblo te ha dado a ti el poder, pero respetemos las instituciones y tengamos en cuenta que todo esto funciona gracias al respeto que se tiene que tener entre las instituciones. Y un poco, bueno, pues lo he comentado por los compañeros. Muchas gracias. Hola, buenos días.
tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. La verdad es que da gusto, yo no conocía esta iniciativa y da gusto ver que en esta época tan oscura políticamente pues hay iniciativas así, que la verdad es que os felicito, ¿no? Porque es verdad que haya una intención de regenerar, pues se agradece en este momento que es muy oscuro. Yo me sumo a bastantes de las cosas que han dicho los restantes ponentes. Yo creo que tenemos muchos problemas en este momento respecto a la independencia judicial y respecto a lo que la sociedad necesita tener como una garantía. Es decir, actualmente contamos con un poder ejecutivo que es absolutamente omnívoro y que cuando desembarca en todas las instituciones. Y nos parece normal, ¿no? Lo hemos absolutamente normalizado. Es decir, llega un partido político, mete consejeros en las empresas públicas, mete en todos lados, ¿no? Pues agencias de noticias, empresas públicas de transporte, empiezan a meterse y lo vemos como algo normal. Entonces, ese expansionismo del poder ejecutivo va calando en todos los lugares. ¿Qué es lo que pasa a nivel del poder judicial, ¿no? El Poder Judicial, en la reforma del año 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que se dice es que lo que se pone en la exposición de motivos es que se pide una mayoría de 3/5 para nombrar a los magistrados, precisamente para evitar que la conveniencia de una determinada mayoría política pueda afectar a la independencia de estos magistrados, ¿no? Lo que ocurre es que realmente no es todo lo contrario. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Cuando tú haces que el poder político, que el ejecutivo y el legislativo, porque ahora entraremos un poco más, ¿no? Pero controle, lo que estás haciendo es quitando todo el poder a ese poder judicial. Luego tenemos ejemplos muy concretos. Yo creo que en este caso no es un partido o es otro partido, sino que tenemos ejemplos muy concretos de que realmente la gente no puede estar tranquila de que haya un poder judicial que aplique justicia y que todo el mundo esté sometido de la misma manera. Tenemos, por ejemplo, pues políticos que están sometidos a un juicio por corrupción, por malversación, y que una vez que se dicta la sentencia se les indulta y no pasa absolutamente nada. Y si alguien se queja se dice, no, es que es legal indultar. Bien, porque has creado una ley que dice que es legal indultar, ¿no? Después hace falta, insisto, y además no quiero criticar a un partido determinado porque no va con un partido determinado. Creo que todos los que han pasado, pues en la medida en que les han convenido no han cambiado cosas que tendrían que haber cambiado, ¿no? Ha habido mayorías absolutas y se podrían haber creado leyes que impidieran tener tentaciones a políticos, ¿no? Cuando llega un partido determinado y hace falta una determinada mayoría en el Parlamento, pues se elimina un delito del Código Penal, que es la malversación. Te encuentras con ejemplos concretos de que en un ayuntamiento alguien ha destinado dinero a algo que no era parte del presupuesto, que no estaba con una partida presupuestaria, pero que nadie se ha enriquecido personalmente y eso queda impune. ¿Por qué? Porque la malversación se ha eliminado para un supuesto concreto y eso se extrae. Y luego, al mismo tiempo, y a lo mejor me estoy adelantando un poquito al tema de la amnistía, cuando hace falta una determinada mayoría, pues de repente, insisto, y además no es el caso catalán, sino que vemos que se puede llegar a indultar a una colectividad de personas simplemente porque hace falta una mayoría. Luego nos pueden decir que eso obedece a un interés de crear concordia y todos somos libres de creernos o no creernos las excusas, pero realmente cuando se hace en un momento determinado respondiendo a una necesidad de una mayoría, pues es evidente que no estamos, que todos no somos iguales ante la ley. Entonces, ¿qué problema tenemos y por qué la sociedad no debe estar tranquila en este momento? Porque una determinada conveniencia política por parte de cualquiera de los partidos que esté gobernando puede hacer que se creen leyes que les beneficien, que se eliminen delitos, que se dejen impunes comportamientos que eran delictivos. Entonces realmente no estamos ante una separación de poderes real, ¿no? El poder ejecutivo y el poder legislativo, que me parece esencial. Ahora vemos las cosas que es tremenda, ¿no? Las votaciones del Congreso de los Diputados, hay veces que sale el portavoz con un cartelito diciendo votad no, votad sí a los diputados. Entonces, ¿a quién están representando esos diputados? ¿A quién están representando? No lo sé, porque si realmente tienen un determinado programa electoral, luego hacen otra cosa y luego ellos deciden a quién que votan, que no votan, pues no están representando evidentemente a los electores que les han votado. No hay ninguna medida concreta para... Es decir, nadie ha planteado... No sé si alguien lo ha hecho.
No sé si alguien ha puesto una demanda a algún político para que se declare que ha faltado a la verdad en un programa electoral, pero bueno, si lo hiciéramos, pues habría unas cuantas sentencias. Entonces, realmente, una idea que decía el compañero que no es de Montesquieu, sino que era antigua, tan antigua como que en Roma se hacían magistraturas que eran por un máximo de 2 años, por varias razones. Primero, para evitar que una persona asumiera mucho poder, y segundo, para evitar que la gente se acostumbrara a una determinada cara que ejerciera el poder, ¿no? Entonces, realmente, estamos en 2000 y pico años después, yo creo que estamos bastante peor, porque a lo que estamos asistiendo es a una expansión de uno de los poderes que directamente ha colonizado al legislativo y que poco a poco va colonizando al judicial. Y a mí me fastidia especialmente porque yo conozco muchos jueces, yo soy abogado, trabajo en los tribunales, conozco muchos fiscales, que son realmente gente abnegada, gente que trabaja, gente independiente y gente que no se deja influenciar por nada. Entonces, que realmente desprestigiemos de esa forma a todo el estamento, ¿no? Es decir, que salga un presidente del gobierno preguntando casi en tono socarrón que de quién depende la fiscalía, ¿no? O sea, la gente sabe que cuando cesa el gobierno cesa el fiscal general del Estado. Eso la gente lo sabe, la gente de a pie lo sabe. Pues a lo mejor lo que tendríamos que hacer es una labor no de bandos, tendríamos que huir de los bandos, sino una labor pedagógica. Explicar cómo se elige al Tribunal Constitucional, explicar cómo se elige al fiscal general del Estado, explicar cómo se elige al Consejo General del Poder Judicial y sí, en cierta manera, obligar a quienes nos representan a que creen leyes que realmente configuren un sistema que garantice la independencia y privar de tentaciones a quienes ostenten el poder. Porque una vez que estás en el poder, es lo que dijo no recuerdo qué política, ¿no? Pero decían, es que hemos nombrado a muchos de los nuestros, ¿qué quieren que nombremos a los suyos? Pues tiene razón. A lo mejor lo que hay que hacer es evitar que tú tengas la facultad de nombrar a quien quieras y que nombres a gente por la meritocracia, por el carácter técnico de los cargos. Entonces yo creo que es un momento muy difícil, creo que las soluciones son también muy complicadas, pero que realmente lo más importante es hacer una labor pedagógica y que el ciudadano sepa, y luego habrá algunos que acepten y que no acepten, es que les parezca bien por lo que sea, pero que el ciudadano conozca realmente, mira, hasta el perrillo se indigna por esto, ¿no? Y luego realmente serán los ciudadanos quienes acepten o no, pero que conozcan los datos. Entonces creo que es muy importante eso. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Al hilo de lo que comentabais, la verdad que habéis introducido bastantes temas que me ayudan a pasar al siguiente tema, ¿no? Al siguiente bloque de preguntas. Pues no podemos pasar por alto muchas de las polémicas o declaraciones que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Como por ejemplo la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años paralizada, pendiente de un simple acuerdo entre partidos políticos, ¿no? Es mucho más profundo que todo eso, me refiero, pero al final no reside en defectos formales, sino en que son los partidos políticos los que tienen que llegar a un acuerdo y no quieren llegar durante 5 años, ¿no? Por ejemplo, la ley de amnistía, que ahora mismo pues, vayan a desaparecer delitos que se hayan cometido, que se puede indultar de esa manera la comisión de delitos tan flagrantes para la democracia, ¿no? O incluso declaraciones como el propio ministro Bolaños, que dijo en una entrevista que la soberanía nacional residía en el Congreso de los Diputados y no en el pueblo español, que es lo que dice el artículo 2 de la Constitución. También el estado de alarma, ¿no? Que es una cosa que también parece que es muy lejana, pero hace 3-4 años el estado de alarma fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y además muchas de las prórrogas de ampliación del estado de alarma ni siquiera fueron tramitados en el Parlamento, ¿no? Sino que simplemente por potestad del Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, se produjo esa prórroga. Entonces, un poco al hilo de esto, yo os quería lanzar la siguiente pregunta, es si realmente en España hay separación de poderes, así en frío, y si pensáis que realmente la gente tiene una concepción muy débil de lo que es la democracia, o no está bien asentada la democracia en nuestra idiosincrasia como país, y si creéis que tanto España como las democracias occidentales o hispanoamericanas están virando hacia un nuevo sistema, digamos, más cercano a un régimen de libertades individuales, pero que a la hora de ejercer el poder se hace mediante puño de hierro. Cuando queráis. Bueno, entrando con lo del Poder Judicial, yo creo que es un robo.
han robado la independencia, es así, y tenemos que exigirla. Efectivamente, como habéis comentado, ha sido un acuerdo entre los dos partidos y han seguido ahí anclados. El hecho de que ahora se hayan enfrentado y entonces ya no hay acuerdo es lo más normal, porque ya cada cual se agarra a su constitución, a la ley orgánica y bloquea porque le interesa políticamente mantenerlo así. Y encima se empeñan en llamar a unos conservadores y a otros progresistas, a los señores magistrados, que me parece casi un insulto. Es un desastre, es una vergüenza. Y que sí, que hay más países donde está pasando lo mismo. A mí me recuerda mucho al libro este de 1984 de Orwell, en el que en un determinado momento están torturando al señor y dice, mire, aquí, ¿cuántos dedos ve usted aquí? Se ven 4. Y él, 4, nada, que de la descarga. No, tiene usted que ver 5. Entonces al final dice, sí, veo 5, no me vale, porque es que me estás engañando. Yo sé que usted también sigue viendo 4. Tiene que ver lo que yo le diga, que es la fase ya última de la tortura mental a la que nos someten. El artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que es para leerlo. Dice, conforme a la Constitución, tendrán que ser designados todos por las Cortes. Pero mire usted, si la Constitución no dice eso, es una lucha contra el idioma. Nos están deformando el lenguaje. Y yo lo que quiero decir es que los poderes públicos están llegando más allá a lo que es simplemente ocupar los poderes, sino nada más manipular el lenguaje hasta decir unas cosas y las contrarias. Ese término que un empleado de que... Un desliz, que la soberanía reside en el Congreso de Diputados. No es un desliz, es una barbaridad, y ya está, y es un engaño como cualquier otro, y hay que ir diciendo las cosas como son. Y nuestra posición debe ser la de personas que nos han robado, nos han quitado todo esto. Es lo que quería comentar. No quiero perder la oportunidad de hablar sobre todo, porque digamos, se ha hablado mucho de esa conexión con el poder público y la judicatura. Pero les quiero incidir sobre todo en lo que nos afecta también de un modo diario. Por fortuna los jueces suelen ser señores independientes que hacen un trabajo extraordinario. Pero a nivel del Ejecutivo, a nivel de decisiones políticas ejecutivas, ahí sí que hemos sufrido una ocupación increíble. Han matado al funcionario. El funcionario en España es una persona fundamental, que debe de saber muchísimo, debe estar bien retribuido y debe ser independiente. Y por eso es inamovible. Si no tenemos a este tipo de personas que son capaces de plantearle cara a los políticos y tomar sus propias decisiones, toda la administración pública se convierte en manos de esos políticos. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen? Meten a muchísimos más funcionarios, todos de poco nivel, empiezan a quitarles competencias a unos a otros y los manipulan. Yo soy andaluz, yo soy de Sevilla, yo viví la época de los ERE, que acabó con la sentencia el 19 de noviembre del 19, en la que decía, mire ustedes, es que apagaron las luces. La sentencia dice, mire ustedes, había una serie de controles para el gasto público, que era descomunal. Todos esos controles a nivel legislativo se eliminaron y a nivel ejecutivo se quitaron a los funcionarios que podían decir algo. Y al final pues simplemente manejaban y deshacían como les daba la gana. Está perfectamente descrita en sus 600 y pica páginas. Pero es que no es un caso excepcional y como decía antes se puede decir lo mismo de otros partidos políticos, el caso Gürtel, pues también han sido casos de ejecutivo ocupado. Ejecutivo, me refiero no tanto al Poder Ejecutivo, sino a funcionarios desprovistos de sus facultades, desprovistos de su poder. No sé si he respondido exactamente a la pregunta, pero ¿qué quería decirlo? Bueno, pues vamos a ver. Voy a empezar por donde me has dejado la pelota botando para rematar. Hablabas de Orwell. Yo creo que cuando se habla de si en España hay separación de poderes o no y la confrontación que hay, nos tendríamos que preguntar el por qué donde antes había mesas de negociación entre los partidos, ahora hay trincheras entre los partidos. Lo estamos viendo, ¿no? El famoso muro que se habló en las últimas elecciones. Orwell lo explica muy bien. Yo creo que la novela de 1984 es continuación de Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja explica cómo mediante la confrontación se puede llegar al poder y 1984 explica lo siguiente, que es cómo el poder, mediante el uso del lenguaje, yo soy enamorado de la oratoria, una de las asignaturas en las que tengo la suerte de participar docentemente es en la oratoria, es el uso del lenguaje como elemento para anular la personalidad y la capacidad crítica del individuo. Se habla del ministerio de la neoverdad, del neolenguaje, todo eso, y creo que efectivamente es así. Estamos en una época de confrontación que es interesada. El populismo lleva a la confrontación, es el medio para poder hacerse en el poder. Entonces, ¿por qué ahora un votante de un determinado partido o del contrario justifica
que estén en posiciones de exigencia absoluta frente al partido que tiene enfrente, porque piensa que lo que hay detrás, que la opción política que viene detrás es lo peor para su vida, es lo peor para la libertad, es lo peor. Entonces se ha llegado a un punto de confrontación en el que asumimos el asalto a las instituciones como una herramienta válida para no establecer políticas con las que yo concuerdo, sino para evitar que llegue al poder una opción política que puede ser devastadora. Entonces, ya digo, esa confrontación y ese populismo no es casual, es premeditado y ha sido estudiado ya, no lo estamos poniendo nosotros de manifiesto porque sí. Esto, por ejemplo, Kaiser, que es un filósofo, creo que es chileno, profesor de una universidad americana, en su libro La Nueva Inquisición lo explica bastante bien, cómo se va haciendo una serie se van asentando una serie de conceptos en la sociedad para lograr mantenerse en el poder el partido de turno. Habría que hablar están los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, pero está el cuarto poder, que es la prensa, y el quinto poder, ya que se habla, que son las redes sociales. ¿Hasta cuáles de los poderes tenemos amenazados en España? Podemos hablar del judicial, es el foco central de esta charla, pero podemos hablar también de los medios de prensa. Estamos viendo lo que está pasando en Televisión Española. Pues lo mismo, es otro salto a otro poder y tan importante, bueno, no sé si tan importante, pero al menos muy relevante para una sociedad. Y luego otra cosa que creo que es importante es que, a ver, en cuanto al asalto de las instituciones, siempre ha habido el enchufismo, también muy de moda ahora la expresión la puerta giratoria, en la que, voy a poner un ejemplo, el primero que se me ocurre, en Paradores. Antes estaba la mujer de un ministro y ya dijeron, bueno, pues acá vamos a poner a la mujer del político, eso está muy mal, vamos a poner directamente al político, una vez que se decide en su cargo. Bueno, pues es lo que ha habido, ¿no? Un sueldo de 190.000 euros y puertas giratorias. ¿Eso tiene incidencia en un control del poder, en un control social? No, tiene incidencia que así va a Paradores, pérdidas con pérdidas con pérdidas, año tras año. Pero no afecta a la estabilidad jurídica, a la seguridad jurídica de un país que existan esas puertas giratorias, por más que son reprobables, no la justifico. Pero hay otro grado más, y es que estemos hablando de CIS, que estemos hablando de correos, que estemos hablando de empresas con participación pública, como Indra, que estemos hablando podríamos hablar de muchísimas instituciones, la Fiscalía General del Estado, el Letrado Mayor de las Cortes. Existen instituciones que yo creo que tienen que tener un mucho menos marcado sesgo político y, como digo, el problema es que se está normalizando como una herramienta válida. Nos han hecho incurrir en ese miedo al adversario político y no lo vemos como una alternancia válida, sino simplemente como algo apocalíptico que hay que temer. Muy bien, muchas gracias. Pablo, nos preguntabas que si entendemos que hay independencia, ¿no?, del Poder Judicial, si es independiente. Hombre, vamos a ir un poco ahí al vértice, vamos arriba del todo. ¿Quién lleva el Poder Judicial, ¿no? ¿Quién está en la cabecera? Bueno, pues lo primero que nos sale, ¿no?, el Consejo General del Poder Judicial, que ¿quién lo nombra? Ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Quién más está en la cúspide del Poder Judicial? El Ministerio de Justicia, ¿no? El Ministro de Justicia. ¿Quién lo pone ahí? Lo sabemos todos, ¿no? También. Bien, seguimos. El personal de la Administración de Justicia. ¿Quién lo pone también? Las autonomías. ¿Y quién de las autonomías? Pues el consejero de Justicia, ¿no? Entonces, al final, tenemos en realidad un Poder Judicial que tampoco tiene muy claro quién es el representante máximo del mismo, ¿no? Con esta, ¿cómo diría? No sé, tiene una cantidad de sesgos el Poder Judicial. Y luego una falta de descoordinación que nosotros ya, hablando como abogados, ¿no?, seguramente todos lo conocemos, ¿no?, lo que es ir a pasar un juicio, y ya no digo con el COVID, ¿no? Pero bueno, ¿quién pone la plataforma para el Ministerio, la autonomía, el no sé qué?
es todo complicado. ¿Qué programas se utilizan? Pues unas las pone el Ministerio, otras la autonomía. Los abogados nos conectamos a un sistema si es en Madrid, a otros si es en el País Vasco, a otros si es... Es complicado, ¿no? Porque hay muchísima injerencia por cosas también, como decía a veces, ¿no? Que no no tienen la apariencia estructural, ¿no? Son como tangenciales, pero al final están las manos de los políticos metidas por todos lados cuando uno se quiere dar cuenta y desengrana un poco, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, sí que partiendo de la base de que la propia cabeza del Poder Judicial no está muy clara y que tiene una enorme dependencia del legislativo y del ejecutivo, pues tenemos ahí el cóctel perfecto para contestarte que no, que en España no tenemos independencia judicial de ninguna clase, más allá de cómo se ha defendido y como yo me uno, por supuesto, la autonomía, la imparcialidad de los funcionarios y del personal que forma parte, que evidentemente el sistema, digamos, selectivo del personal que forma parte de ese poder sí que tiene de momento esa garantía de, bueno, de una selección de personas pues imparciales que han pasado por un procedimiento que garantiza la igualdad, el mérito, la capacidad y que, bueno, pues ahí tenemos a los jueces que nos atienden cada día y que imparten justicia. Y yo, desde luego, también en mi faceta, digamos, de corporación, sí que puedo decir que no tengo ninguna duda que no hay ningún tipo de injerencia en las resoluciones a las que nosotros nos enfrentamos mes sí, mes no, ¿no? En el ayuntamiento. Pero claro, es que hablamos de otros ámbitos, ¿no? Entonces, en lo municipal no hay una gran afectación política, no pregunta el juez. Pero bueno, ¿esta plusvalía es a un ayuntamiento de izquierdas o de derechas? No, bueno, ha habido ahí mucho debate, pero al final parece que la cosa se ha ordenado y bueno, pues hay que devolver las plusvalías, ¿no? Pues eso es lo que hay. Y por ahí, en esa línea, yo creo que está el Estado y que tenemos el Poder Judicial con unas injerencias, bueno, con un control absoluto por el Ejecutivo y el Legislativo y por tanto la respuesta creo que es nítida y vamos, yo creo todos en la misma línea de una manera o de otra. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo creo que es una situación muy compleja, pero yo creo que empezando por abajo, por el ciudadano, yo creo que lo principal para exigir y tener un poder judicial independiente es que dejemos de una vez los bandos y el frentismo, ¿no? O sea, al final, yo tengo un amigo que dice que hasta que no tiremos los carnés a la basura no nos vamos a organizar en este país. Entonces yo creo que hay el seguimiento de la política se parece mucho a un partido de fútbol en algunos casos, ¿no? Es gente que siempre defiende a un bando y gente que siempre defiende a otra y asume casi desde una posición infantil que unos son buenos y otros son malos. Para mí no. O sea, para mí ni unos son buenos ni unos son malos, ¿no? O sea, realmente creo que tenemos que tener como ciudadanos un análisis crítico, una capacidad crítica con lo que haga cada partido, con lo que haga cada político y da igual la banderita que te pongan al lado y el nombre del partido que te pongan al lado. Creo que eso es esencial. Siguiendo con lo que decían los compañeros, yo sí que voy a poner un poquito de optimismo en alguna cosa, ¿no? No en la parte controlada por los políticos, pero sí en otra parte. Estamos viendo que, por ejemplo, con la Fiscalía General del Estado, ¿no? El fiscal general del Estado que lo nombra el Gobierno, y una cosa que me parece increíble, que es que cuando el Gobierno cesa automáticamente el fiscal general del Estado, es una causa de cese, como un cargo de confianza igual. Cuando en un ministerio hay un cargo de confianza, un asesor técnico y cambia el Gobierno, directamente cesan los cargos de confianza de un día para otro y vienen otros que les acompañan, ¿no? Entonces, el fiscal parece un cargo de confianza también, se cesa automáticamente. Pero en este caso, en el fiscal general del Estado, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que no es idóneo. Y pongo este caso porque es el que ha pasado. No, insisto, no estoy ni en un bando ni en otro, porque todos han actuado igual. Entonces yo sí que creo, y luego la Fiscalía General del Estado sí que está rebelándose contra ciertas actuaciones del fiscal general del Estado. Y gente del Consejo General del Poder Judicial se está rebelando también contra esa... Y al rebelarse se están exponiendo públicamente, primero a un vilipendio por parte de los contrarios, ¿no? Porque actualmente los magistrados que se rebelen van a ser unos fascistas, bla, 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 y se están exponiendo y están poniendo su nombre, pudiendo estar profesionalmente en cualquier otro sitio, y la Fiscalía igual. Entonces yo sí que creo que hay
una base de fiscales que tienen un sueldo menor del que podrían cobrar como abogados en cualquier otro despacho, los magistrados también, que están trabajando realmente pensando en el bienestar. Y luego tenemos un problema arriba de selección y de organización, que sí que existe el problema, pues porque los partidos políticos, Poder Ejecutivo, partidos políticos, lo han colonizado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar en que esa base sí que va a actuar con neutralidad, sí que va a dispensar justicia, y el problema llega arriba, cuando unos magistrados se pasan años instruyendo un sumario de corrupción en el que gastamos miles de millones, el fiscal se lo estudia, acusa. 2 o 3 fiscales en los seres de Andalucía tenían enfrente a 100 de los mejores abogados y consiguen una condena y luego de repente hay unos indultos, ¿no? ¿Qué ha pasado con el dinero gastado? ¿Qué ha pasado con el esfuerzo del fiscal? ¿Qué pasa cuando hay una declaración política diciendo de quién depende la fiscalía? O sea, a mí es lo que más me fastidia, por esos profesionales que yo sí les conozco, yo sí trato con ellos, de ver cómo les están tratando y la posición en la que les están exponiendo, y luego ellos no pueden convocar una rueda de prensa y decir que les están maltratando, ¿no? Pero se están exponiendo y están, como se dice ahora, poniendo el cuerpo, ¿no?, contra eso. Entonces yo creo que esa es la parte positiva. La parte negativa creo que se combate con pedagogía. No sé quién decía, ¿no? Todo el mundo sabe cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial. No. Todo el mundo no lo sabe. Todo el mundo sabe cómo se elige el Fiscal General de Estado. No. Todo el mundo no lo sabe. O sea, yo creo que, a lo mejor voy a decir aquí una cosa con la que no estáis de acuerdo, pero que en lugar de enseñar la tabla periódica en el colegio nos podrían enseñar cómo se elige el derecho constitucional, cómo se eligen las instituciones. Algo. O sea, la gente debería tener una formación básica. ¿Quién de nosotros no ha discutido con alguien que no sabe absolutamente nada de los órdenes judiciales, de cómo es? Entonces, claro, es gente que es muy fácilmente, cuando no tienes información y estás posicionado en un bando, eres absolutamente manipulable. Entonces, claro, la información, la formación, el conocimiento y el tirar los carnets a la basura es lo que va a hacer que la gente tenga juicio crítico. Que cuando a mí me venga un político de un partido por el que tengo simpatía y me cuente una historia que es falsa, yo pueda enjuiciarla y criticarlo. Y no mover la banderita y decir que como es de los míos, porque deberíamos empezar a asumir que no tenemos ni míos, ni tuyos, ni nuestros. Al final, la gente tiene que analizar críticamente las propuestas. Hay algunas que nos pueden gustar más y otras que nos pueden gustar menos. Y hasta que no lleguemos a ese punto, e insisto, tenemos unos fiscales y unos jueces que van a trabajar, no maduraremos como sociedad. Yo escuché a un magistrado del Supremo hablar de la Fiscalía. Un magistrado del Supremo que además tiene una exposición pública y política muy grande y que ha sido objeto de muchísimas críticas, ¿no? Y él lo que decía es que la Fiscalía General del Estado era un cuerpo admirable, trabajaban, y que tenía un reto que eran 10 asuntos al año. En 10 asuntos al año la Fiscalía se ponía a prueba la neutralidad, la objetividad, a qué respondía, a la justicia o al interés político. Son 10 asuntos que afectan a un partido, que afectan a una situación, a un piquito del presidente de la Federación Española con una jugadora, ¿no? A esas situaciones que socialmente pues, generan fuego, y ahí se pone a prueba la Fiscalía. Y es en esas situaciones donde la Fiscalía tiene que demostrar que actúa por la ley y no bajo otros intereses, porque lo que hagan en esos asuntos perjudicará a toda la gente que está trabajando por la ley. Entonces, ¿hay separación de poderes? Yo creo que tenemos un cuerpo que trabaja y tenemos unas situaciones y un control arriba en el que lo ponen a prueba. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestras intervenciones, muy interesante lo que decíais. Y si os parece, vamos encaminándonos ya hacia el final del debate con este tercer bloque, en el que vamos a hablar un poco pues, sobre 2 órganos que al final se ven desprestigiados a ojo de la opinión pública y sobre todo de los profesionales del derecho, ¿no?, que son el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, que en principio son órganos que son absolutamente independientes a nivel teórico, pero que en la práctica sí que tienen ciertas injerencias o cierto control. Hay otros órganos que tienen control sobre ellos, ¿no?, otros poderes. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, que los magistrados son elegidos por las Cortes y por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez está elegido por las Cortes. O sea que al final se puede desdibujar esa independencia, ¿no? Y en el caso de la Fiscalía, haciendo alusión a
a lo que comentábamos antes, que el presidente del Gobierno en una entrevista dejó caer que de quién dependía la Fiscalía, ¿no? Que dependía del Poder Ejecutivo, cuando el propio artículo 2 del Estatuto de la Fiscalía, y cito textualmente, dice que es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. O sea, que no depende ni siquiera del Poder Ejecutivo, ni siquiera en su autonomía funcional, ¿no? Entonces, para ir terminando, me gustaría que nos dijerais si estos órganos son realmente independientes o digamos, los funcionarios que están al servicio de estos órganos son realmente independientes o realmente son órganos que están al servicio del gobierno de turno. Y si queréis hacer alguna reflexión final sobre el debate, pues encantado. Gracias. El Tribunal Constitucional es una figura fundamental, a mi modo de ver. Es un poder separado, distinto del judicial. Entiendo que pueda no estar integrado por jueces, como no lo está, vale. Lo que ocurre es que se nos ha pasado un poco a la vista que tiene dos funciones, tiene más de dos funciones, pero dos muy importantes. Una es la tutela de derechos fundamentales. Y esa labor la ha realizado bastante bien. Su sistema de recursos de amparo pues, ha facilitado muchas veces que aplicaciones inapropiadas de la ley han sido corregidas por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, habernos metido a todos encerrados en casa por un sistema totalmente ilegal, pues eso lo solucionó el Tribunal Constitucional bastante dignamente, a mi modo de ver. Pero es que el Tribunal Constitucional tiene otra competencia importantísima que son las llamadas cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, enmendarle la plana al político cuando aprueba una ley abiertamente injusta. Y ha tenido una importancia descomunal en nuestro derecho. Yo recuerdo a mi profesor de Derecho Administrativo que me dijo ya en cuarto de Derecho, a ver, fuentes del ordenamiento jurídico español. Yo, la ley, la costumbre, no, olvídate, esa no son las fuentes. La fuente primera es la sentencia del Tribunal Constitucional, porque una sentencia del Tribunal Constitucional se puede cargar cualquier ley, incluso una orgánica. Y es verdad. A veces la Constitución dice una cosa, pero es que la propia sentencia dice una cosa contraria a lo que dice la Constitución, sorprendentemente y para escarnio de este altísimo tribunal. Con lo que parece tener una potestad a veces exagerada. ¿Qué pasa? Que esa segunda competencia que tiene el Tribunal Constitucional, que se refiere a las cuestiones de constitucionalidad, precisamente es para enmendar la plana a los partidos políticos que son los que finalmente designan a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Consejo General del Poder Judicial, como hemos dicho antes, no es independiente. Hay miembros del Tribunal Constitucional que son designados por el Tribunal Constitucional. La Constitución tenía sentido que esa designación procediera de un órgano independiente que había de ser el Consejo. En la medida que lo han ocupado y pringado, pues ahora ha pasado a pringar también el Tribunal Constitucional. De nuevo, si a mí me tuvieran que hacer un acta de titularidad real del Tribunal Constitucional, yo diría de nuevo los partidos. En fin. Un desastre, como se puede entender. Era lo que quería comentar sobre el Tribunal Constitucional. Y sobre la Fiscalía, qué pena, ¿verdad? Porque tenemos unos fiscales de magnífica formación, grandes profesionales, que primero habría que pagarle, yo creo, el doble. En segundo lugar, deberían tener a su disposición una oficina que ellos gobernaran. Lo mismo diría de los jueces. Los jueces no pueden estar en una oficina que está gobernada por un tercero, que vaya usted a saber cómo lo hacen. Tienen que ser reyes y totalmente autónomos, también en las funciones ejecutivas que desarrollen. Y este sistema fiscal encima se ha ido capando poco a poco. Por ejemplo, la doctrina Botín, ¿qué podía salir mal en aquel procedimiento en el cual iba a encontrar un banco? Y al final, como el fiscal no acusó y solamente quedó la acción popular, se consideró que ni siquiera se seguía examinando la causa. Les quiero decir que la función del fiscal es fundamental. Tiene que ser un acusador público, un acusador, pero defensor público del interés general. Y solamente se puede hacer de verdad, si efectivamente es la designación no hay una dependencia orgánica dentro de ellos, que deberían ser mucho más autónomos cada uno de los mismos, y por supuesto, esa idea de que el actual fiscal general del Estado encima haya sido condenado por el Tribunal Supremo por desviación de poder, que es la situación actual que tenemos. ¿En qué asuntillo? Pues nada más que un asunto que pringa, que ocupa pues, a la ministra anterior y tal. Quiero decir, dista mucho de ser bonito. Y de nuevo me siento robado. Me han robado esa independencia de mis queridos fiscales. Gracias. Bueno, pues yo lógicamente coincido en ambas consideraciones. El Tribunal Constitucional tiene una función tremenda, lo has planteado bien, no imaginaba ese ejemplo de tu profesor de Derecho Administrativo, pero le felicito desde aquí, porque es el órgano máximo de interpretación y hace 15 años se hablaba de esa lucha de poder entre el Supremo y el Tribunal Constitucional, está claro que la ganó.
Eso es así, resulta así. Ya no es un órgano de miembros de carrera judicial, sino que es un órgano de marcado carácter político, que efectivamente que tiene sentido porque prorroga ese acuerdo constitucional que nos trajo la democracia. Esa es al menos la filosofía que sustenta el Tribunal Constitucional, pero luego se ha pervertido ese sentido. Y de tal modo que ya sabemos a día de hoy cualquier asunto que tenga un carácter político esencial, el resultado de la votación según entra en el tribunal. Ya sabemos cuál es el régimen de mayorías y ya sabemos quién va a votar qué. Eso desde luego nos obliga a pensar la relación directa que puede tener con esa valoración que hace de Economist sobre España, ¿no? Pues, ¿de dónde vienen esas valoraciones? Pues está claro de qué tipo de actitudes y qué tipo de hechos. Respecto a la Fiscalía, efectivamente, hay fiscales que tienen una preparación exquisita, a los que los abogados envidiamos en la mayoría de las ocasiones por su tecnicismo, por su buen hacer, con una sobrecarga de trabajo tremenda, pero que también se han rebelado ellos mismos contra diversas injerencias. Estamos escuchando ahora hablar de asociaciones de fiscales de las que no habíamos escuchado hablar nunca, porque nunca se habían tenido que manifestar, porque no había una situación tan caótica de injerencia en su labor diaria como la actual. Estamos viendo noticias que nunca habíamos tenido como importantes. En qué medida una decisión de un fiscal de abrir o cerrar una investigación tiene que ser revisada por un órgano superior colegiado, y ese órgano superior colegiado tiene que ver revisada su decisión al final en última instancia por el fiscal general del Estado. Es complicado, no creo que exista en España esa separación de poderes, al menos como todos pensamos que debería de ser, ya no jurídico, sino cualquier persona que tenga alguna inquietud social. Y estamos en una época, desde el punto de vista jurídico, no se me entienda mal, es apasionante, porque estamos viendo en qué medida nuestra democracia tiene herramientas para corregir las desviaciones de poder. Lo estamos comprobando, no habían existido hasta ahora, y el futuro es incierto. Entonces, desde un punto de vista jurídico, repito, es apasionante. Desde un punto de vista social es alarmante. Es alarmante. Hablamos antes de las amnistías. Y es verdad que en el público en general, en la sociedad, causa estupor el que se pueda amnistiar, y así lo ha establecido la Comisión de Venecia en su último informe, a personas con nombre y apellidos por conveniencia política. Está claro que ha sido por conveniencia política porque antes de las elecciones era un mensaje claro y después de las elecciones era un mensaje igualmente claro, pero en sentido diametralmente opuesto. O sea, no había un clamor social que justificara esa decisión, sino que era simplemente un beneficio político. Pero es que la amnistía también se está utilizando, y ahora hablo como abogado, por cuestiones ideológicas. Es decir, cuando una persona es condenada por hechos que el gobierno de turno entiende que son no adecuados a su programa electoral desde una cuestión estrictamente ideológica, amnistía a esa persona. Hablaba antes, Pablo, del trabajo que hay detrás de abogados, de fiscales, del último funcionario de justicia, de la policía. Este tema soy particularmente sensible. Yo recuerdo hace ya muchos años un tema de sustracción internacional de menores en el que yo adelgacé 8 kilos en una semana por ver cómo la injerencia social y política estaba impidiendo que se cumpliera una resolución judicial firme. Y yo era incapaz de explicarle a mi cliente, en este caso un extranjero en España, que en España las sentencias no se cumplían. ¿Por qué? Porque por injerencia, ¿no?, de determinado tipo. Y eso, llevado al máximo extremo, años después ha resultado que se ha amnistiado a personas condenadas por secuestro de menores. No secuestro internacional, pero por secuestro de menores. Se las ha amnistiado. ¿Por qué? Por cuestiones ideológicas. No era por un escándalo social. Entonces, ese es el respeto que tiene el Poder Ejecutivo por el Poder Judicial. Ese y no otro. Entonces, si lo hace para su conveniencia o lo hace por cuestiones ideológicas, el panorama que tenemos futuro es complicado, pero ya digo, hay que ser optimistas. También estamos dentro de un marco jurídico supranacional como en la Unión Europea, que también estamos averiguando, igual que nos pasa en España, a ver si tiene esas herramientas que nos permitan luchar contra las desviaciones de poder o contra los abusos de poder. Tendremos que esperar y ya digo, y sobre todo
también tomando lo que decía Pablo sobre la pedagogía, creo que es muy importante que se haga esa pedagogía a nivel social de que esa confrontación que es deliberada a la que nos llevan, lo único que va a hacer es perpetuar que la separación de poderes no exista, siga en entredicho. Es imposible que desde una posición de trincheras alcancemos de nuevo el espíritu de concordia que tuvo la transición en España y que creo que debemos recuperar. Muy bien, muchas gracias. Poco que decir, yo creo, ya habéis expuesto claramente la situación. Sí que, por añadir un término al debate, yo lo que me plantearía en este punto en el que estamos es, pero es que hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta injerencia, en este control del Poder Judicial, en este control de la Fiscalía, donde se decide qué se persigue, qué no se persigue, ¿no? Cuando la Fiscalía debe obedecer a la legalidad y a la imparcialidad, ¿no? Que es lo que está marcado por la Constitución española. Entonces, bueno, vamos a ver, yo espero que la sociedad vaya cogiendo un poco de fuerza a nivel de esa valoración de la justicia, de la función tan esencial que tiene la justicia, de la importancia que tienen todos los elementos que la integran, como hemos dicho ahora, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal, pero no solo ello. Yo ahora también pondría encima de la mesa, ¿y qué pasa con el Tribunal de Cuentas? Que es el que persigue el gasto o el mal gasto de las administraciones, ¿no? ¿Quién lo controla? O sea, podríamos hacer aquí un eterno debate, pero creo que hay una, como decíamos antes, una injerencia en la justicia a un nivel ya que, bueno, que nos tenemos que plantear qué más hace falta que pase para que, digamos, hagamos un poco de ejercicio crítico gracias a ese ejercicio pedagógico que, por supuesto, hay que hacer, y que la sociedad despierte en ese sentido, abra los ojos, como lo ha hecho ya en otros países, y diga, bueno, ya está bien, ¿no? Porque ya hay países con movilizaciones en contra de todas estas injerencias. Y nada, solamente añadir que tengo cierta confianza en Europa en esa línea. Vienen inversiones, la verdad es que uno hoy escucha mucho la Agenda 2030, no podemos olvidar que dentro de la Agenda 2030 hay unos apartados que son específicos de justicia, y esperemos que, bueno, que vayan marcando, que no solo sean inversiones materiales, inversiones en recursos, sino que también eso venga acompañado de una nueva valoración y una nueva visión acerca de la justicia y de la importancia de la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo me sumo a lo que han dicho los compañeros, ¿no? Entrando un poco en las dos instituciones a lo mejor que planteabas. Bueno, lo primero, respecto al Tribunal Constitucional, me da mucha pena decirlo, pero yo soy capaz de anticipar, vamos, yo y cualquiera, el resultado de cualquier votación de un tema que tenga una connotación política, ¿no? Desde ese momento yo creo que ya evidentemente la función de las cuestiones de inconstitucionalidad está totalmente anulada. Y también lo lamento por los propios magistrados del Constitucional, porque hay gente muy prestigiosa que... Y creo que realmente el cargo de... Hace 25 años, 30, ser magistrado del Constitucional tenía un determinado prestigio social que ahora, en muchos casos, se pierde, ¿no? Entonces ya realmente la función del Constitucional, la concepción, la elección, la regulación, creo que tiene que cambiar por completo para que tenga credibilidad, porque si no, va a ser un instrumento en manos, lamentablemente, de los partidos políticos, ¿no? Entrando en la Fiscalía, yo sí, evidentemente, pues el Tribunal Supremo ha determinado que ha habido desviación de poder por parte del Fiscal General del Estado. Hay ciertas cuestiones que afectan a la cúspide, que, bueno, pues la antigua Fiscal General del Estado era ministra de Justicia de un partido político, lo cual es tremendo, ¿no?, por la independencia. Pero sí que creo que hay ciertas posibilidades de mejorarlo si hubiera voluntad política, ¿no? En esos asuntos que decíamos antes, ¿no?, en los 10, 15 asuntos al año, pues a lo mejor cabría la posibilidad de pensar en nombrar un fiscal especial que no esté dentro de la carrera, que no esté sometido al principio jerárquico, y sobre todo que no vaya a hacer carrera dentro de la Fiscalía. Un abogado que lleve 30 años de experiencia y que sea prestigioso y que pueda con independencia asumir la acusación pública, la defensa de la ley en un asunto concreto. Y luego entrando en la labor, ya para acabar, ¿no?, en cómo podemos hacer nosotros para
para no aceptar, para rebelarnos contra esta situación. Insisto, la labor de formación. ¿Por qué? Porque esa labor de formación nos va a permitir enjuiciar críticamente lo que nos digan. Ahora se hace mucho, no sé si se han fijado, en que cuando toca defender una posición, la amnistía es legal. La amnistía es legal, no sale. Y de repente empiezan a aparecer catedráticos de Derecho Penal, catedráticos de Constitucional, exmagistrados del Supremo, curiosamente siempre los mismos, que curiosamente defienden siempre lo que toca defender, ¿no? Es curioso que su ideología sea, da la casualidad de que siempre, y además antes de que intervengan ya sabemos lo que van a decir. Y si hubiera otro contexto dirían otra cosa, ¿no? Es la falacia de la autoridad. Oye, pues de repente viene un magistrado, exmagistrado del Supremo a explicarme, ¿no? Pues tiene que ser, claro, es constitucional la amnistía. Pues a lo mejor no, a lo mejor te lo está defendiendo porque toca defenderlo y tú tienes que saber qué dice la Constitución respecto de los indultos individuales, la prohibición de los indultos generales y luego ya tú puedes sacar la conclusión, porque es verdad que la Constitución no prohíbe la amnistía, pero sí prohíbe el indulto general, ¿no? El indulto tiene que ser individualizado, motivado. Entonces, si tiene que ser un indulto motivado, justificado, individual, ¿cómo hacemos una amnistía que agrupe a multitud de personas? Y ¿no? Hay muchos abogados que dicen, bueno, pues yo a partir de ahora cuando atraque un banco voy a decir que la motivación era la independencia de Cataluña. A ver si entra... Pero bueno, digo independencia de Cataluña porque es la amnistía que ha tocado. Si fuera otra, no sé, habría otra, ¿no? Y si es un partido como si es otro. Entonces yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que, desde nuestra limitada actuación individual, ser críticos, dejarnos de los bandos y luego confiar en que tenemos afortunadamente muchos profesionales que día a día pues trabajan denodadamente por la justicia, ¿no? Entonces yo creo que sí que voy a poner un poquito de esperanza porque es verdad que son tiempos oscuros. Yo en Europa confío un poquito menos que vosotros, confío más en los fiscales y en los jueces, que es verdad que con el trabajo diario pues hacen posible que la justicia se imparta para el ciudadano. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Si os parece, damos por finalizadas las intervenciones de los ponentes en este debate y abrimos un turno de preguntas, ¿vale? Vamos a empezar por las preguntas que nos llegan a través del chat del streaming y que nos han hecho llegar en sus formularios de inscripción la gente que ha querido apuntarse a este debate, si os parece. Y empezamos con una que podría estar muy bien, que es ¿qué país sería un buen modelo de separación de poderes y por qué? Y si alguno quiere abrir este melón. A ver, yo, la primera intervención que he tenido oportunidad de realizar, hablaba de los sistemas presidencialistas, ¿no? Por ejemplo, a Francia, ¿no? Por ejemplo, tienen sus ventajas. Tienen sus ventajas porque efectivamente el equilibrio, el gran poder que puede asumir el Ejecutivo parece que se diluye un poco entre el presidente y el jefe de gobierno. Tienen un problema también, y es que es difícil hacer políticas a largo plazo cuando, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Argentina también, tiene un sistema político, cuando tienes que hacer unas elecciones presidenciales y al poco tiempo tienes que hacer unas legislativas y tienes que quedar bien con el pueblo al que quiere gobernar y a veces es difícil tomar decisiones de calado que la sociedad no va a entender cuando a las puertas de tu decisión vas a tener unas elecciones, ¿no? Siempre se toman las decisiones duras al principio de una legislatura porque luego ya tienes margen para luego poder hacer otras más blanditas y que encajen mejor, ¿no? Pero podemos tomar como ejemplo el sistema político y el problema yo no creo que sea tanto el sistema político, sino el uso que se haga por parte de las personas que lo ocupan de ese poder que tienen. Ya vemos que he puesto ejemplos de estos dos países, pero tienen problemas. Francia no tanto, pero por ejemplo el mismo sistema en Argentina pues no ha funcionado. Sigo pensando que esa polarización que existe en Estados Unidos, lo estamos viendo, Biden-Trump, Brasil, Bolsonaro, Lula, ahora en Argentina está Milei, incluso los países que podíamos tener más de referencia, Macron, una persona más liberal, centrista, tal, no ha sabido corregir o no ha podido corregir los problemas estructurales, sociales que tiene Francia y que están revolviendo el país a un nivel inmenso. Yo no creo que sea un problema de estructura de país, creo de estructura democrática, creo que es un problema de el carácter estatista que puedan tener las personas que asumen ese poder. Muy bien. ¿Alguno? ¿Sí? Muy rápido, Vale. simplemente decir
esta patología de la injerencia en el Poder Judicial muchas veces, como he dicho, viene de una forma tangencial, no estructural. Entonces, realmente no creo que España no tenga las herramientas adecuadas para lograr la máxima independencia. El problema es cómo se utilizan las herramientas y qué voluntad política está habiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que necesitamos son políticos que tengan claro, ¿no?, con esa función, como decía Pablo, pedagógica, que no solo sea la ciudadanía, sino también a la clase política, ¿no? Que es algo muy difícil porque entiendo que cuando van cogiendo el poder los diferentes partidos que nos han gobernado en España, que vienen siendo dos básicamente, con sus cómplices, pues bueno, pues nos van sujetando a los pactos que van haciendo entre ellos, ya sean unos u otros, que ya nos lo da la experiencia con el tiempo. Entonces, bueno, que no creo que sea una cosa estructural, no creo que tengamos que imitar a otros países. Yo creo que tenemos nosotros las herramientas suficientes, que lo que queda es la voluntad política para que se pueda llevar a cabo esa independencia, nada más. Muy bien, pues si queréis pasamos a una segunda pregunta que tenemos que nos ha llegado por el chat del streaming. Y ya pasamos a las preguntas al público que está aquí presente, por si tendría alguno que hacer alguna pregunta. Y la pregunta sería, ¿de qué forma, y así que aquí os pido brevedad, por favor, y ser un poco telegráficos, se podría conseguir una real y efectiva separación de poderes? Algunos datos o algunas cosas que se podrían implementar. Bueno, la Constitución es modificable. Se puede profundizar en ella. Yo creo que habría que cambiar algunas cosas y dejarlas más claras todavía. Y, por supuesto, es un tema de manipulación del lenguaje. Yo creo que hemos sido manipulados por el lenguaje socialmente y se han emitido como normales ciertas cosas, y esto yo creo que es de alzamiento popular. Es decir, es verdad que la soberanía reside en el pueblo si el pueblo se pone en marcha. Si seguimos aletargados, atontados, pues efectivamente no. Pero hay ciertas cosas que no se pueden permitir. No se puede permitir una lectura torcitera de la Constitución. Es que no se puede permitir. Tiene que haber una indignación social. Y creo que tiene que haber una revuelta, una reacción por parte del pueblo que entienda que esto a veces es una tomadura de pelo. Yo creo que esto es de revuelta, no violenta, porque no creo que debamos ser así, pero creo que hay que dar un paso más en esta... No sé si me he extendido, pero... Yo concuerdo. Recomiendo, me permito recomendar, para quien quiera, una lectura de Borges, que es El espejo y la máscara, que habla del poder del lenguaje, ¿no?, de la oratoria, cómo puede cambiar la realidad que se describe. Creo que en España estamos en un punto en el que la demagogia está muy avanzada, ¿Cómo se puede revertir eso? Yo confío en las personas, con nombres y apellidos. Te les ponía el ejemplo de este caso en el que una sentencia no se cumplía porque había una presión social y política muy profunda. Al final, simplemente porque una jueza de primera instancia de un juzgado de un pueblo pequeñito, de la Comunidad Valenciana, tomó las riendas y la capacidad de decir qué puedo hacer yo para que en mi juzgado las sentencias se cumplan, y tomó decisiones muy valientes, fue llevada incluso a la Defensoría del Pueblo, se habló en programa de televisión con su nombre y apellidos, dando todos sus datos. Creo que esto hace falta en la política nacional, pero no todo es responsabilidad de los políticos. Sí, los políticos son una proyección de la propia ciudadanía. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de hasta dónde callarnos y hasta dónde continuar con los medios que la ley y ese contrato social que tenemos como ciudadanía nos permite para rebelarnos frente a situaciones que estamos viendo cómo están empezando y no sabemos cómo van a acabar. Es decir, el imperio de la ley yo creo que debe ser absoluto, y eso de los órganos soberanos del Parlamento, pues barbaridades de ese tipo pues tienen que ser revertidas. Pero es el uso del lenguaje y sobre todo el compromiso de cada uno de nosotros respecto a plantearnos y hacer autocrítica de qué paso podemos dar para proteger nuestro Estado de Derecho. Muy bien. Pues en la misma línea, sociedad civil, yo creo que tenemos que plantearnos desde la opinión que existe o las opiniones que vertemos hasta lo que se vota al final. Y lo siento, tengo que ir ahí, pero es que al final votamos lo mismo.
incluso a veces por la aparición de nuevos partidos muy populistas votamos a peor y al final la evolución pues no es positiva. Creo que hay sociedades que ya lo han entendido y ya han dado un giro hacia, hacia una rectitud y un respeto a las instituciones. Y bueno, pues desear que ese mensaje llegue a la sociedad española y que sigamos avanzando en una línea de orden y de mantenimiento de la independencia de las instituciones y de respeto, sobre todo, básicamente. Gracias. Sí, gracias. Pues yo creo que hay que limitar o anular directamente la capacidad del Poder Ejecutivo de intervenir en el Poder Judicial. Cualquier tipo de… Es decir, la elección del Consejo General del Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo no tenga, ni el Legislativo, tenga intervención, que se elijan los propios jueces, se autogobiernen, que el fiscal general del Estado no sea directamente elegido por el Gobierno y no cese cuando cese el Gobierno, que de alguna manera nadie deba nada al Poder Ejecutivo cuando esté en un puesto de responsabilidad, incrementar la independencia de estas dos instituciones. Creo que no debemos dejarlo en manos de personas, no debemos depositar la confianza en que alguien va a ser honrado, sino que tenemos que hacer que sea honrado, que no pueda haber intervención del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que esas medidas sí contribuirían a reforzar la independencia real. Y luego, por supuesto, yo, mi opinión, prohibiría los indultos directamente. No sé si habría alguna excepción en algún caso, no lo sé. Pero vamos, nada relacionado con la corrupción, sino yo que sé, en algún caso de un padre que en un arrebato, no sé, le atacan al hijo, alguna situación muy extrema. Y luego las amnistías, por supuesto, las prohibiría directamente, es decir, eliminaría la capacidad del Ejecutivo de intervenir. Yo creo que eso sí que reforzaría formalmente la independencia del Poder Judicial. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo, así que nada, muchas gracias a los asistentes por venir, muchas gracias a los ponentes por aportar luz y arrojar luz sobre el tema de la separación de poderes, que cada vez tiene más importancia. Y nada, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo debate el 8 de mayo.